En una tierra seca y olvidada por la fortuna, un hombre que lo ha perdido todo, su hacienda, sus sueños y hasta la fe en el amor, decide, sin saberlo, cambiar su destino. Cuando el orgulloso hacendado Emiliano presta su caballo a una misteriosa joven que pide ayuda al borde del camino, jamás imaginaría que esa mujer sencilla es, en realidad, una condesa millonaria, fugitiva de un mundo de apariencias y mentiras. Lo que comenzó como un simple acto de cortesía, desatará un huracán de secretos, traiciones y un amor que pondrá en juego el orgullo, el deber y la libertad. Antes de comenzar esta historia llena de emoción y giros inesperados, te invito a que compartas este video para ayudarnos a que más amantes de los romances de época descubran este canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país nos escuchas? ¿Y qué es lo que más te fascina de las historias de época? Ahora sí, que comience la historia. El sol abrazaba la tierra como un castigo divino, sin clemencia ni consuelo. Las grietas profundas que surcaban el suelo polvoriento parecían heridas abiertas, como si la tierra misma suplicara una tregua al cielo. Era el año de 1842, y en aquella región olvidada del norte de México, la lluvia no había vuelto desde hacía más de 3 años. La esperanza, como el agua, comenzaba a escurrirse entre los dedos de los hombres. En medio de ese paisaje desolado se alzaba, silenciosa y orgullosa, la hacienda San Vicente. Sus muros de adobe resistían con estoicismo el paso del tiempo y el abandono, aferrándose con dignidad a los últimos vestigios de un esplendor ya marchito. Don Emiliano Herrera cruzaba el campo con pasos firmes, aunque su alma cargara el peso de 1000 derrotas. Vestía camisa blanca de lino, ceñida al cuerpo por la transpiración del mediodía, y un sombrero de ala ancha que apenas mitigaba el ardor del sol. Su rostro moreno, de facciones cinceladas por la vida dura, se mantenía sereno, pero sus ojos, de un color miel profundo, dejaban entrever el cansancio de quien ha luchado más de lo que ha vivido. A su lado, avanzaba su yegua, Alborada, una criatura magnífica de pelaje blanco con destellos plateados, como si la aurora misma hubiese depositado su esencia sobre su lomo. Ella era el último símbolo de lo que alguna vez fue la grandeza de su linaje, una descendiente de estirpe andaluza, noble y dócil, pero tan resistente como su dueño. En sus ojos se reflejaba la melancolía de la tierra, y su andar sereno imponía respeto incluso en medio de la ruina. La sequía que azotaba la región desde hacía más de 3 años había convertido los campos fértiles en un cementerio de brotes muertos. Don Emiliano contempló los árboles secos con una mezcla de impotencia y rabia muda. Su padre, su abuelo y los abuelos de su abuelo habían hecho florecer esas tierras con el sudor de sus frentes. Ahora, todo lo que quedaba era polvo, silencio y deudas. Desde el porche principal, la pequeña Leonor, de apenas 6 años, lo observaba en silencio. Sus ojos, grandes y atentos, seguían cada movimiento de su padre como si fueran un faro. De cabello castaño claro y mejillas tostadas por el sol, era la única luz que aún brillaba en aquella casa sombría. Emiliano alzó la vista hacia ella y dibujó una sonrisa apagada. No podía permitir que la niña viera la desesperanza que lo consumía por dentro. Fue entonces que lo sintió, un leve estremecimiento en el aire, un sonido nuevo, discordante, los cascos de un caballo. No, no era un caballo, eran pasos, pisadas humanas. Se giró con lentitud, como guiado por un presentimiento, y divisó, entre la polvareda del camino, una figura femenina que avanzaba sola bajo el sol inclemente. Vestía un traje de viaje en tonos beige, empolvado por el camino, con una capa corta sobre los hombros y un sombrero de ala ancha que apenas lograba cubrir su rostro del sol. Caminaba con dignidad, sin prisa, aunque sus botas mostraban el desgaste de una larga travesía. Había algo en su porte que desentonaba con aquel entorno agreste,
algo en la forma en que sostenía la cabeza erguida, en la manera en que sus pasos, aunque fatigados, no delataban derrota. Emiliano frunció el ceño. No era común que alguien pasara por allí, y mucho menos una dama sola. Se acercó con cautela, sujetando a Alborada del cabestro. «Buenas tardes», dijo con voz grave, profunda como un pozo antiguo. «¿Se encuentra bien, señorita?» La mujer se detuvo, y bajo el ala de su sombrero, un par de ojos azules lo miraron con intensidad desconcertante. No eran ojos de quien se extravía por error. Había en ellos juicio, cálculo, y algo que Emiliano no supo nombrar, pero que le perturbó en lo más hondo. «Estoy bien, gracias», respondió ella con voz firme, de pronunciación nítida y pausada. «Mi montura se soltó esta mañana. He caminado varias leguas desde entonces. Me informaron que este camino conduce a la hacienda San Vicente». Emiliano asintió, aún desconfiado. «Así es, esta es mi tierra». La mujer respiró hondo, y por un momento pareció medir las palabras que diría. «Me llamo Clara Mendoza. Me dirigía hacia el sur cuando ocurrió el percance. Si fuera posible, agradecería un poco de agua y quizás sombra mientras encuentro solución». Su tono no era suplicante, era sereno, contenido, como quien ha aprendido a pedir sin humillarse. A Emiliano le incomodó no saber descifrarla. «Puede pasar», dijo sin más. «La casa está allá arriba. Mi hija y el ama de llaves le ofrecerán agua fresca. Yo iré en busca de su montura». «¿Cómo era?» «Una yegua parda. Se llama Bruma». Emiliano asintió y le indicó el camino. «No se preocupe por los modales», agregó al verla dudar al subir el pequeño cerro. «No hay protocolo que valga cuando se camina sola bajo este sol». Clara sonrió apenas, y por un instante, aquella mujer polvorienta pareció brillar como si llevara perlas en la garganta. Subió la colina con paso firme. Emiliano la observó irse, incapaz de apartar la vista. No era común que una dama hablara con esa templanza. Tampoco era común que su presencia perturbara la calma de su pecho. Algo en ella le inquietaba, no por lo que decía, sino por lo que callaba. Y mientras se alejaba, dejando en el aire un aroma leve a lavanda marchita, Emiliano sintió que ese encuentro traería consigo más que sombra y agua fresca. Aunque aún no podía saberlo, la llegada de Clara Mendoza acababa de quebrar el polvo del pasado y sembrar algo nuevo entre las ruinas. El sonido de los grillos comenzaba a despertar entre los arbustos resecos cuando doña Tomasa abrió la puerta del cuarto de huéspedes. El aire dentro era espeso, guardaba el olor de los muebles viejos, de las cortinas cerradas por meses y de una soledad que parecía haber dormido entre esas paredes. El cuarto estaba limpio, pero austero, una cama sencilla de hierro forjado, una cómoda con espejo manchado por los años y una pequeña mesa con una jarra de loza y un cuenco para el aseo. «No es el palacio de Maximiliano, pero al menos tiene sombra y agua fresca», murmuró la mujer sin mirar directamente a la recién llegada. Clara entró con paso firme, aunque su rostro mostraba el rastro del agotamiento. Sus dedos se posaron con suavidad sobre la superficie de la mesa, como si el tacto le revelara secretos invisibles. Recorrió el cuarto con la mirada y asintió, satisfecha. «Está perfecto, le agradezco». Doña Tomasa ladeó el rostro con recelo. Había algo en esa mujer que no se alineaba del todo con su historia. Su hablar era educado, demasiado cuidado. Su piel, aunque quemada por el sol, no ocultaba la suavidad que solo los jabones caros dejaban. Y el modo en que se sostenía, incluso rendida por el calor, tenía la altivez de alguien que había sido obedecida, no cuestionada. «El baño está al fondo, cruzando el patio. No tenemos criadas, así que si necesita agua para lavarse, deberá pedirla con tiempo». «Lo tendré en cuenta». La ama de llaves no respondió. Cerró la puerta con firmeza, como si intentara encerrar más que a una huésped. En el corredor, Leonor esperaba sentada sobre el primer escalón de piedra. Jugaba con un pañuelo de flores,
doblándolo en formas que solo su imaginación comprendía. Al ver salir a Tomasa, la niña levantó la vista con la curiosidad viva de quien intuye que algo inusual acaba de suceder. ¿Va a quedarse? Por ahora, respondió la mujer sin mirarla. Pero no te le acerques demasiado. No sabemos quién es realmente. Leonor no respondió. Esperó unos minutos antes de ponerse de pie y en puntillas se deslizó hasta la puerta del cuarto. Tocó con suavidad, 2 veces. Clara abrió con cautela y al ver a la niña, su rostro se suavizó. ¿Puedo entrar?, preguntó Leonor. Clara se hizo a un lado sin palabras. La niña cruzó el umbral y comenzó a observarlo todo como si fuera un mundo nuevo. Se acercó a la ventana, apartó la cortina amarillenta y dejó que la luz del atardecer inundara el cuarto. Aquí dormía la tía Magdalena cuando venía, pero ella ya no viene. Dice que aquí todo está muriendo. Clara la observó en silencio. Había en esa pequeña figura un candor que desarmaba. Se agachó a su altura, apoyando una rodilla en el suelo. ¿Y tú crees que todo está muriendo? Leonor la miró con ojos grandes, oscuros como la noche antes de la tormenta. No todo. Papá dice que mientras la tierra siga dando sombra a los árboles, aún hay esperanza. Clara sintió un nudo en la garganta. Acarició la mejilla de la niña con el dorso de la mano, gesto leve, pero lleno de ternura. Tu padre es un hombre sabio. La niña asintió con orgullo. Y fuerte, aunque a veces se le olvida sonreír. En ese instante, desde el patio, se escucharon pasos firmes. Clara se asomó por la ventana justo a tiempo para ver a don Emiliano regresando con Alborada. Traía en la mano una soga, pero ningún animal nuevo lo seguía. Su expresión era impenetrable. Leonor notó la mirada de Clara. ¿No encontró a Bruma? Parece que no, respondió ella, sin apartar los ojos de la figura masculina que caminaba con la frente alta, como si desafiara al sol mismo. Cuando Emiliano subió los escalones del porche y pasó frente a la puerta del cuarto, se detuvo apenas un instante. Clara salió al umbral. ¿Nada? Él negó con la cabeza, sin dejar de observarla. El silencio entre ambos fue denso. No era hostil, pero tampoco cómodo. Había en él una vigilancia velada, como si quisiera descubrir algo que aún no entendía. Mañana iré más lejos, dijo al fin. Quizá la encuentre cerca del arroyo seco. Se lo agradezco. Emiliano asintió y se alejó sin volverse. Leonor, que había observado la escena con una sabiduría que no correspondía a su edad, tiró suavemente del vestido de Clara. Cuando papá habla así, es porque está pensando mucho. ¿Y qué crees que está pensando? La niña encogió los hombros. Que no sabe si confiar en ti o si tienes los ojos más bonitos que ha visto. Clara rió sorprendida, no por el cumplido, sino por la forma en que la niña lo dijo, sin malicia, sin artificio, como si fuera la verdad más natural del mundo. Esa noche, cuando se retiró al cuarto, Clara abrió su pequeño baúl de viaje. Entre ropas discretas, sacó una cajita forrada en terciopelo azul. La abrió con delicadeza y contempló, durante largos minutos, el broche de plata con el escudo de su casa, un halcón alzando vuelo sobre un campo de azucenas. Sus dedos acariciaron el relieve del metal con un suspiro profundo. Aquel no era un viaje improvisado. Había elegido ese lugar, esa tierra, ese hombre, por una razón. Y aunque nadie lo supiera aún, ella tampoco había llegado sola al destino. Había traído consigo un pasado sellado con silencio y un propósito que aún ardía, oculto, bajo su nombre prestado. El sol se alzaba sin clemencia sobre los campos áridos de San Vicente, extendiendo su manto de fuego sobre la tierra resquebrajada. El polvo se alzaba con cada pisada como si el suelo suspirara bajo el peso de los vivos, y entre las sombras de la hacienda, los días transcurrían lentos, envueltos en la misma tensión silente que parecía anidar en cada grieta de sus muros. Clara, vestida con una blusa sencilla de lino claro y una falda de algodón recogida hasta los tobillos,
Apareció sin previo aviso junto al pozo donde don Emiliano intentaba liberar la cuerda atorada de la polea. Él levantó la vista apenas, con expresión parca, mientras el sudor le perlaba la frente. Su camisa blanca, manchada por el trabajo, se ceñía a su espalda fuerte y a sus brazos curtidos por el sol y el tiempo. ¿Le puedo ayudar?, preguntó ella, extendiendo una mano firme. Él la miró, en silencio, como quien evalúa si una mujer como ella sería capaz de ensuciarse las manos. Pero no había desafío en su mirada, solo decisión. «Tire de aquí», indicó Emiliano al cabo de un instante, sin adornos ni cortesías. «Con fuerza, la madera se astilló y hay que levantarla entera». Clara obedeció sin chistar. Sus manos, aunque finas, no temblaron al apretar la cuerda. Trabajaron en silencio durante largos minutos. El sol caía sobre ellos sin misericordia, pero ninguno parecía dispuesto a ceder. En medio del esfuerzo compartido, sus cuerpos se rozaron apenas, como al pasar, pero suficiente para que la respiración se volviera más pesada, más consciente. Cuando por fin lograron sacar la polea averiada, Emiliano le ofreció un pañuelo que llevaba en el bolsillo. Clara lo aceptó y se limpió la frente, sin decir palabra. «No esperaba que supiera usar la fuerza», dijo él, medio en broma, medio sorprendido. «Y yo no esperaba que supiera ofrecer un pañuelo». Ambos sonrieron brevemente, después otra vez el silencio. En las horas siguientes, Clara continuó ayudando en otras tareas menores: separar las herramientas oxidadas, llevar agua a la cocina, alimentar a las gallinas. Doña Tomasa la observaba de reojo, con cejas arqueadas, como si cada movimiento fuese un acertijo que aún no lograba descifrar. Pero Leonor, por el contrario, parecía haber encontrado en Clara una presencia luminosa. Esa tarde, mientras la mujer remendaba un mantel rasgado bajo el alero de la galería, la niña se le acercó con un gesto de familiaridad desarmante. «¿Alguna vez tuviste hijos?». Clara levantó la vista, tomada por sorpresa. El hilo se le escapó entre los dedos. «No», respondió al cabo de unos segundos. «No tuve». Leonor inclinó la cabeza, sin entender del todo el nudo de emoción que se formaba en la garganta de su amiga. «Pareces una mamá», dijo al fin, «de las que dan calma». Clara tragó saliva, sonrió con dulzura y desvió la mirada hacia el jardín seco. «Gracias, Leonor». Después, como queriendo cambiar el curso de esa corriente que comenzaba a arrastrarla hacia adentro, Clara se puso de pie y acarició el cabello de la niña con gesto leve. «Ve con doña Tomasa, creo que ya está lista la merienda». Leonor asintió y corrió, dejando tras de sí una estela de inocencia. Al caer la noche, el silencio se extendió por toda la hacienda como un manto espeso. Las velas titilaban en las paredes, lanzando sombras que danzaban sobre las vigas. Emiliano, desde la cocina, podía oír el leve crujido de la madera bajo los pasos de Clara. Ella salió a la galería, descalza, envuelta en un chal pálido que apenas cubría sus hombros. El aire era tibio, y las estrellas comenzaban a bordar el cielo con promesas mudas. Se sentó en la banca, junto a la columna principal, recogió las piernas y abrazó sus rodillas. Cerró los ojos unos segundos, y su mente voló lejos de allí. Una mesa larga, vestida de blanco, candelabros de cristal, vajilla francesa, un salón donde las palabras rebotaban con frialdad sobre el mármol. Su padre, en un extremo, hojeando papeles sin dirigirle la mirada. Su madre, ausente, disuelta en la melancolía desde hacía años. Y ella, Anaís, con las manos sobre el regazo, fingiendo normalidad mientras el corazón le pedía a gritos que escapara. La imagen se desvaneció como niebla. Abrió los ojos con lentitud y al alzar la vista vio una figura al otro extremo del pasillo. Emiliano la observaba desde la sombra, apoyado contra el marco de la puerta, una copa en la mano. No dijo nada, solo la miraba. Ella tampoco habló, pero sus ojos se cruzaron con los de él, y en ese instante, sin palabras, se reconocieron en el silencio. Dos almas heridas,
encerradas en mundos distintos, pero igualmente solitarios. El viento sopló suave, levantando una hoja seca del suelo. El crujido de la madera, el roce del chal, el sonido lejano de los grillos. Todo era tan leve, tan frágil, que parecía que el universo contenía la respiración, esperando. Y por un instante Clara pensó que quizás, en ese rincón del mundo olvidado, podría empezar a recordar quién era, o quizás, quién aún estaba a tiempo de ser. La luz de la mañana se filtraba entre los postigos de madera, dibujando líneas doradas sobre los pasillos gastados de la hacienda San Vicente. El canto monótono de los pájaros resonaba en el aire seco, como si intentaran devolverle al campo la alegría que el cielo le había negado. Dentro de la casa, el silencio se deslizaba con pies de trapo, roto solo por los quehaceres cotidianos y las voces suaves que se apagaban tras las puertas cerradas. Doña Tomasa caminaba por el pasillo con una cesta entre los brazos. Sus pasos eran firmes, aunque el cuerpo le dolía desde hacía años. Entró en el cuarto de huéspedes, como lo hacía cada día al amanecer, para ventilar las cortinas y asegurarse de que todo estuviese en orden. Clara no se encontraba allí. La cama estaba tendida, el agua fresca en el cántaro, y un aroma tenue a lavanda flotaba en el aire. Al acercarse a la cómoda, notó que una de las gavetas no estaba completamente cerrada. Empujada por una curiosidad que no se reconocía, tiró del tirador con suavidad. Allí, entre prendas dobladas con pulcritud y una bufanda de lana fina, descubrió una pequeña caja de terciopelo azul. Tomasa dudó. Algo en su interior le advertía que ese objeto no le pertenecía, que no debía tocarlo, pero otro impulso, más fuerte, más antiguo, la llevó a abrirlo. El broche brilló bajo la luz tenue, delicado y solemne. Era de plata pulida, con filigranas exquisitas que envolvían un escudo noble. Un halcón alzando vuelo sobre un campo de azucenas. No era un adorno cualquiera. Aquello hablaba de linaje, de abolengo, de una historia que no podía pertenecer a una simple viajera extraviada. Tomasa cerró la caja con rapidez, como si el objeto pudiera morderla. La devolvió a su sitio y cerró la gaveta, con las manos tensas y el rostro encendido por la sospecha. No dijo palabra, pero sus ojos, al salir del cuarto, habían cambiado. Ese mismo mediodía, mientras Clara recogía flores secas del jardín para perfumar la ropa guardada, Tomasa la abordó junto al aljibe. «Necesito hablar con usted», dijo sin rodeos, cruzando los brazos sobre el pecho. Clara la miró con atención. Su intuición no fallaba. Había llegado el momento. «La escucho». «¿Por qué lleva consigo un broche con el escudo de los Alcázar?» El aire se volvió denso. Clara bajó la vista apenas un segundo, lo suficiente para tomar aliento. Luego la sostuvo con dignidad, sin arrogancia, sin temor. «Porque yo soy una Alcázar». Tomasa abrió los ojos incrédula. «¿Cómo dice?» «Mi nombre real es Anaís de Alcázar y Monteverde, condesa de Alcázar. El nombre de Clara Mendoza es una protección, un disfraz que me permití por primera vez en mi vida». La ama de llaves guardó silencio. No esperaba una confesión tan directa, pero tampoco se dejó llevar por las apariencias. ¿Y qué hace una condesa escondida en una hacienda moribunda, fingiendo ser quien no es? Clara respiró hondo. La brisa movió con suavidad los pliegues de su falda. Vine a buscar algo que el dinero no puede comprar, a respirar aire real, a ver miradas que no se posen sobre mi apellido, sino sobre mi persona. Y si se lo he ocultado a don Emiliano, es porque no quiero que cambie su modo de mirarme. Necesito ser alguien más, aunque sea por un breve instante. Tomasa la observó largo rato, como si intentara ver más allá de las palabras, más allá de los silencios. «Las mentiras no duran mucho», murmuró al fin, «y los secretos grandes acaban por explotar». «Lo sé, pero no soy un peligro para esta casa, se lo juro». «¿Y para el corazón de mi patrón?» La pregunta flotó en el aire como una hoja suspendida. Clara bajó la mirada, sin respuesta. «Guardaré su secreto», concedió Tomasa al cabo de un momento.
Pero le advierto una cosa, señora. Aquí no vivimos de apariencias. Si piensa jugar con el destino de esta casa, mejor váyase ahora. No he venido a jugar, doña Tomasa. Solo no me pida aún que me revele por completo. No estoy lista para eso. La mujer mayor asintió con una mueca seca, dio media vuelta y se marchó, dejando a Clara sola con el zumbido de los insectos y el peso renovado de su verdad. Esa tarde, don Emiliano la observó desde lejos mientras ella colgaba paños sobre la soga del patio trasero. Su silueta se recortaba contra el cielo teñido de ocre, y había en su andar una gracia que no se correspondía con la vida ruda del campo. Sus gestos eran precisos, limpios, como aprendidos en otro mundo, pero no fingidos. Emiliano frunció el ceño. Había comenzado a notar cosas. No detalles obvios, sino esos matices que solo se perciben cuando se observa con atención o con interés. Y él, aunque no quisiera admitirlo, ya no la miraba como al principio. Había algo en ella que le inquietaba, no por lo que mostraba, sino por lo que parecía contener, y sin saberlo, empezaba a entender que aquella mujer no había llegado a San Vicente por casualidad. El cielo amaneció sin nubes, de un azul profundo que se extendía como un manto limpio sobre las tierras áridas del norte. El viento soplaba con suavidad, levantando pequeñas columnas de polvo que se deshacían apenas tocaban el aire. Era uno de esos días engañosos, donde el calor no se anuncia de inmediato, pero llega con la fuerza implacable de una promesa incumplida. Don Emiliano Herrera ajustaba las cinchas de la carreta con manos firmes, mientras Clara, de pie a pocos pasos, observaba en silencio. Vestía un vestido sencillo de lino crudo, el mismo que había usado días atrás, con el cabello recogido en una trenza baja y una sombrilla de tela clara bajo el brazo. No llevaba joyas, ni adornos, ni nada que delatara su origen, y sin embargo, había en ella una distinción imposible de ocultar, incluso en medio del polvo y la sencillez del campo. ¿Está segura de que desea venir?, preguntó Emiliano sin mirarla, mientras acomodaba el último costal de grano. Necesito aire distinto, respondió Clara, con una calma que no delataba la inquietud que palpitaba en su pecho. Él asintió, le ofreció la mano para subir a la carreta y luego se acomodó junto a ella. Los caballos emprendieron la marcha al trote lento, y el silencio se instaló entre ambos, como una tercera presencia. No era incómodo. Era una pausa cargada de cosas no dichas, de pensamientos que se rozaban sin tocarse. El camino hacia la plaza del pueblo atravesaba campos resecos y caseríos solitarios. A medida que se acercaban, los sonidos de la vida cotidiana comenzaban a hacerse presentes. El martilleo de los herreros, los gritos de los niños corriendo descalzos, el murmullo de las mujeres en las fuentes. El aire olía a pan recién horneado y a tierra tibia. Cuando llegaron, Emiliano detuvo los caballos frente a la tienda de comestibles, un local con fachada de madera desgastada y toldo raído por el sol. Bajó primero, y luego ayudó a Clara, quien descendió con elegancia, sin pretensión. «Voy al fondo por los sacos de maíz», dijo Emiliano. «Si desea caminar un poco, la plaza está a 2 cuadras. Solo tenga cuidado con el gentío. Hoy es día de mercado». Clara asintió. Caminó sin prisa por la calle principal, observando los puestos de frutas, las mantas de colores, los sombreros de palma alineados como soldados inmóviles. Algunos vendedores la miraban con curiosidad. No era común ver una dama como ella sola entre el bullicio. Y fue entonces que, desde el umbral de una tienda de telas, unos ojos la reconocieron. Don Julián Requena, comerciante próspero y ambicioso, de modales aceitados y sonrisa fácil, se quedó inmóvil durante un segundo. Vestía un chaleco de brocado oscuro, una camisa impecable y botas recién lustradas. En su mano derecha sostenía un bastón, más por apariencia que por necesidad. La reconoció de inmediato. No por su vestido ni por su andar contenido, sino por la mirada. Esa mirada altiva, firme, que no se aprendía ni se fingía.
Se acercó con disimulo como quien tropieza con un recuerdo. «Disculpe», dijo con voz melosa, «¿nos conocemos?» Clara se volvió con serenidad, aunque por dentro el pulso le había cambiado. «No lo creo, caballero». Julián sonrió, ladeó la cabeza como si contemplara una obra de arte. «Perdone mi atrevimiento, pero juraría que he visto su rostro en alguna parte. ¿No ha estado en Veracruz, en alguna recepción oficial? ¿Quizá en el Palacio de Iturbide?» «Nunca he estado en Veracruz», respondió ella sin alterarse. Él la sostuvo con la mirada. Su sonrisa no se borró, pero algo en sus ojos se tornó más frío. «Qué extraño. Tiene usted la elegancia de una alcázar. Supongo que solo es una coincidencia». Clara bajó los ojos un instante. «El mundo está lleno de rostros parecidos, señor». «Sin duda», dijo él inclinándose apenas. «Que tenga un buen día, señorita Mendoza, ¿cierto?» Ella no respondió. Dio media vuelta y se alejó sin acelerar el paso. Sintió la mirada de Julián en la nuca como un dardo, como una amenaza disfrazada de galantería. Cuando volvió a la carreta, Emiliano ya había cargado los sacos y esperaba, apoyado en el borde, con la frente ligeramente arrugada. «¿Todo bien?» Clara asintió, aunque su expresión había perdido la calma. «Sí, solo estoy un poco fatigada». «¿Alguien le dijo algo?» «No, solo fue el bullicio». Emiliano la observó. No insistió, pero algo en la tensión de sus labios, en el modo en que miraba al frente sin verla, le dijo que había más de lo que ella quería admitir. Durante el camino de regreso, el silencio ya no fue cómodo. Fue un espacio lleno de pensamientos enfrentados, de palabras que se guardaron por respeto, por orgullo o por temor. Y aunque ninguno lo supo con certeza en ese momento, ese encuentro en la plaza no había terminado. Apenas había comenzado a desatar el hilo invisible que conectaba el pasado de Clara con el presente de San Vicente. El amanecer se abrió paso con lentitud, como si el sol dudara en asomarse sobre aquella tierra herida. Las sombras de la noche aún se arrastraban por los corredores de la hacienda San Vicente, cuando don Emiliano Herrera recibió el sobre sellado con cera rojiza. Lo sostuvo entre los dedos por un instante, reconociendo el emblema del banco. No necesitaba abrirlo para saber lo que decía. Aún así lo hizo. Sentado a la mesa de madera donde alguna vez su padre firmó acuerdos de cosecha y promesas de expansión, Emiliano leyó con el rostro inmóvil. Solo su mandíbula, apretada con fuerza, delataba el temblor que le recorría por dentro. La hacienda sería embargada en 30 días. No había prórrogas, no había indulgencia, solo un número, la cantidad exacta que debía para salvar la tierra que había alimentado a 5 generaciones. De pie junto a la ventana, Clara lo observó desde la galería sin ser vista. Su figura permanecía en penumbra, como si la luz evitara revelarla por completo. No necesitaba leer la carta para adivinar su contenido. Había aprendido a leer los gestos de Emiliano, la forma en que sus hombros se tensaban cuando algo lo desgarraba por dentro, y ese hombre que se había mantenido firme ante el hambre, la pérdida y la sequía, ahora parecía vencido por un papel manchado de tinta. Clara se alejó en silencio. Horas después, aprovechando un viaje del capataz al pueblo por herramientas, le entregó un pequeño sobre sellado, con instrucciones precisas. «Esto debe llegar a manos de don Esteban Córdoba, en Veracruz. No se lo dé a nadie más, y no diga mi nombre, solo entregue la carta». El capataz la miró con curiosidad, pero no preguntó. Clara se lo agradeció con una moneda envuelta en un pañuelo limpio. Después, regresó a sus tareas, como si no acabara de mover las piezas de un tablero invisible. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a dorar los tejados de la hacienda, un jinete elegante cruzó el portón con aire calculado. Vestía un redingote oscuro, botas brillantes y un sombrero que apenas ocultaba su sonrisa confiada. Era don Julián Requena. Emiliano lo recibió en el patio, con la cortesía escasa que se reserva a los intrusos. «Buenas tardes, don Emiliano», dijo Julián, desmontando con agilidad. «He venido a preguntar si estarían dispuestos a venderme algo de grano.
Sé que no tienen excedente, pero pagaré bien. Lo poco que hay es para alimentar a los míos, respondió Emiliano sin rodeos. No estamos en tiempos de comerciar con lo que apenas alcanza. Comprensible, asintió Requena fingiendo aflicción, aunque tengo entendido que su situación es delicada. Los ojos de Emiliano se entrecerraron. No respondió. Julián avanzó un par de pasos más, fingiendo examinar la arquitectura de la casa. Hermosa construcción. Dicen que la construyó su abuelo con manos propias. Sería una lástima verla pasar a manos ajenas. Si ha venido a hacer ofertas por mi tierra, puede retirarse ahora mismo, dijo Emiliano con voz firme. Nada más lejos, replicó el otro alzando las manos. Mi intención no es comprar por ahora, pero si algún día decide negociar, yo estaré disponible. Emiliano no contestó. Fue entonces que Julián se volvió ligeramente hacia la entrada de la casa, justo cuando Clara cruzaba el corredor con un canasto entre las manos. Veo que tiene compañía agradable. No recordaba que la señorita Mendoza fuera tan aficionada al campo. Clara se detuvo en seco. La mirada entre ambos fue breve, pero intensa. Emiliano no lo notó, o prefirió no hacerlo. Pero algo en la postura de Clara se volvió rígido. Dejó el canasto sobre una banca y se volvió hacia el visitante con una sonrisa perfectamente medida. Señor Requena, qué coincidencia encontrarlo tan lejos de las ferias y los salones. La vida está llena de sorpresas, ¿no es cierto?, replicó él sin perder la sonrisa. Le ruego me acompañe, dijo ella entonces. Me gustaría hablar con usted a solas. Julián alzó las cejas con fingida inocencia, pero aceptó. La siguió por el corredor de piedra hasta un salón pequeño, donde la luz del atardecer entraba en haces dorados. Clara cerró la puerta con suavidad. Luego se volvió ya sin fingimientos. No se equivoque, don Julián. No he huido de mi mundo para que usted venga a arrastrarlo hasta aquí. ¿Huir?, rió él paseándose por el cuarto. Yo diría que está haciendo turismo encubierto. Yo diría que está jugando con fuego, respondió ella con frialdad. Y el suyo, créame, no es el tipo de incendio que me asusta. Julián se acercó unos pasos, pero ella no se movió. ¿Y si contara que la condesa de Alcázar se esconde bajo el techo de un viudo arruinado? ¿Cuánto cree que tardaría en llegar esa noticia a los diarios de la capital? ¿Y si contara yo, replicó Clara, que el señor Julián Requena consiguió sus primeras ganancias revendiendo telas robadas en la aduana de Veracruz? ¿O que su almacén de Zacatlán opera con licencias falsas? ¿Qué pasaría si esos rumores llegaran a oídos de sus socios en Puebla? El silencio se instaló con el peso de una piedra. Julián la miró, ahora sin rastro de sonrisa. Sabe más de lo que debería. Y callo más de lo que quisiera. Él sostuvo su mirada por un instante más, luego se inclinó con un leve ademán. Como desee, condesa. Mi lengua, por ahora, sabrá guardar silencio. Hágalo, dijo Clara, por el bien de ambos. Cuando salió del cuarto, Julián montó su caballo sin despedirse y partió al galope lento, dejando una estela de polvo tras de sí. Desde la galería, Emiliano lo vio alejarse. Y aunque no entendía por completo lo que acababa de suceder, sabía, con certeza, que algo importante había cambiado en el aire de la hacienda. La noche cayó sobre la hacienda como un presagio. El viento soplaba con fuerza desde el este, agitando las ramas secas de los árboles, como si la tierra misma presintiera que algo estaba por romperse. La galería crujía bajo el vaivén de la brisa, y dentro de la casa, las sombras se alargaban, tensas, como los silencios que se acumulaban entre las paredes. Clara permanecía de pie frente al ventanal del salón principal. Llevaba un vestido azul oscuro que acentuaba la palidez de su rostro, y sostenía entre las manos un sobre grueso, cerrado con un sello dorado. Sus dedos, por lo general firmes, temblaban apenas. La lámpara de aceite sobre la mesa lanzaba destellos amarillentos sobre sus mejillas, donde la serenidad habitual comenzaba a desmoronarse. Desde la cocina, don Emiliano apareció con el ceño levemente fruncido. Había trabajado hasta tarde, pero bastó una mirada para notar que algo no estaba bien.
La expresión de Clara no era la misma que solía tener cuando leía o remendaba en silencio. Era otra, una que no había visto en ella, ni en nadie. ¿Está todo bien?, preguntó con voz baja pero firme. Clara giró con lentitud. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada no había timidez ni arrogancia, solo una verdad que se había guardado por demasiado tiempo. «Hay algo que debes saber, don Emiliano», comenzó sujetando el sobre con ambas manos. «Algo que debí decirle desde el principio, y que ahora no puedo seguir callando». Él se irguió levemente, cruzando los brazos, con la espalda recta como una viga. No dijo nada. Esperó. «Mi nombre no es Clara Mendoza», continuó ella sin desviar la mirada. «Me llamo Anaís de Alcázar y Monteverde. Soy hija del conde de Alcázar y heredera de su casa. No soy una viajera extraviada. Vine aquí por voluntad propia, para escapar de una vida que me ahogaba». Emiliano no respondió, pero algo en su rostro se tensó, como si acabara de escuchar una lengua extranjera. Anaís, ya no Clara, se acercó unos pasos y extendió el sobre hacia él. «Esto es el contrato que salda la deuda de su hacienda. Hablé con mis apoderados. La tierra ya no le pertenece al banco». Emiliano no tomó el sobre, lo miró como si fuera veneno. «¿Qué está haciendo?». «Lo que usted no se atrevió a pedir, lo que sé que necesita, aunque su orgullo no lo permita. Y cree que puede venir aquí con sus títulos y su fortuna y comprar esta tierra como si fuera un adorno más en su vitrina de lujos». «No estoy comprando nada», exclamó Anaís, dando un paso más hacia él. «Solo estoy devolviendo un poco de lo que la vida me dio injustamente. Esto es una ofrenda, no una transacción». «¿Una ofrenda?», repitió Emiliano con amargura. «No necesito su caridad, señora, ni su dinero, ni sus mentiras bien intencionadas». Anaís sintió el golpe de esas palabras como si le hubieran azotado el pecho. Sus labios se entreabrieron, pero ya no quedaban defensas que alzar. Lo que más temía había ocurrido. Él la miraba como si ya no fuera la misma mujer. «¿Cree que no sé lo que arriesgué viniendo aquí?», dijo ella conteniendo las lágrimas. «Renuncié a todo por unos días de verdad, por una vida sin máscaras, por sentirme vista, no por lo que tengo, sino por lo que soy. Y ahora que ya se cansó del disfraz, viene a devolver favores antes de marcharse», espetó él sin piedad. El silencio se rompió de pronto con un leve sollozo apenas audible. Leonor, de pie tras la puerta entreabierta, los había escuchado. Sus ojos llenos de lágrimas lo decían todo. Anaís la vio, y su corazón se quebró por completo. «Leonor», susurró dando un paso hacia ella. Pero la niña retrocedió, con el rostro descompuesto. Salió corriendo por el pasillo sin decir palabra, dejando tras de sí la fragilidad de una conexión rota. Anaís no intentó seguirla, solo apretó el sobre contra su pecho, como si abrazarlo pudiera retener el poco sentido que quedaba en su decisión. «Mañana al amanecer me iré», dijo al fin con voz baja, dolida, irreconocible. «Ya no será necesario que finja nada ante mí, ni cortesía, ni agradecimiento, ni siquiera desprecio». Se volvió sin esperar respuesta. Caminó hacia el corredor con los pasos de quien ya no espera ser detenida. Y Emiliano permaneció allí, de pie en medio de la sala, con la carta intacta sobre la mesa y el alma en llamas, consumiéndose en el fuego que solo nace del amor no dicho y del orgullo que no sabe ceder. El alba se insinuó tímida sobre los tejados agrietados de San Vicente, como si supiera que esa mañana habría un vacío difícil de llenar. El cielo, cubierto por una bruma leve, anunciaba un día distinto. El viento soplaba en susurros, sin la sequedad acostumbrada, y el aire olía a espera. Anaís, ya sin su nombre falso, sin la coraza del disfraz, terminaba de cerrar su baúl de viaje en la penumbra del cuarto que había sido su refugio. Había doblado cada prenda con cuidado, con la delicadeza de quien quiere dejar las cosas en orden, aunque el corazón se lleve el desorden a cuestas. Sobre la mesita, junto a un pañuelo bordado a mano,
reposaba una carta sellada con lacre azul. Respiró hondo antes de girar la mirada hacia la puerta. Leonor estaba allí, inmóvil, abrazando su muñeca de trapo con fuerza. Tenía los ojos hinchados, como si el llanto se hubiera acumulado en la noche sin encontrar salida. Anaís se arrodilló frente a ella. La niña no retrocedió, pero tampoco la abrazó. ¿Te vas?, susurró Leonor con la voz quebrada. Anaís asintió, conteniendo las lágrimas. Sí, pequeña, me voy. ¿Por qué? ¿Fue por lo que dijo papá? No. O no solamente, dijo Anaís, con un esfuerzo inmenso por no romperse. A veces las personas cometen errores porque tienen miedo, y otras porque no saben cómo decir lo que sienten. Él no está enojado contigo, dijo Leonor bajando la vista. Solo no sabe cómo perdonarte. Anaís cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, una lágrima silenciosa le surcaba la mejilla. Tú has sido lo más hermoso que encontré aquí, Leonor. No lo olvides nunca. La abrazó con fuerza, y esta vez, la niña se aferró a ella con desesperación, como quien presiente que está soltando algo que no volverá. Cuando se separaron, Anaís le entregó el pañuelo. Esto es para ti. Lo bordé anoche, con la esperanza de que algún día, si me recuerdas, no me recuerdes con tristeza. Leonor asintió sin palabras. Anaís salió del cuarto sin volver la vista. Su paso era lento, como si cada baldosa del pasillo se negara a dejarla partir. Afuera, la carreta ya estaba lista. El capataz la esperaba junto al caballo con una expresión solemne. Emiliano no estaba. Mientras Anaís supervisaba que el capataz asegurara su baúl en la carreta, doña Tomasa se le acercó con paso contenido, como si dudara de lo que estaba a punto de decir. Esta mañana, murmuró, encontraron a su yegua, Bruma. Estaba cerca del arroyo seco. Anaís se quedó inmóvil, como si aquellas palabras hubieran detenido el tiempo. ¿Dónde está?, preguntó con la voz quebrada. En el corral. El capataz la trajo al amanecer. Está cansada, pero bien. Sin pensarlo dos veces, Anaís giró sobre sus talones y caminó hacia el corral, con el paso apresurado de quien necesita cerrar una herida. Cuando llegó, Bruma levantó la cabeza al reconocerla. Sus ojos oscuros, nobles, reflejaban el cansancio del camino y la espera. Anaís se acercó despacio, acariciando el lomo de la yegua con una ternura contenida. Apoyó la frente sobre su cuello y cerró los ojos. «Perdóname», susurró, «por haberte soltado, por haberte perdido». Bruma resopló suavemente como si respondiera. Anaís acarició su crin con delicadeza y sus dedos temblaron al hacerlo. «Tú siempre supiste volver», murmuró. «Yo también estoy aprendiendo a hacerlo». Se quedó allí un momento largo, en silencio, respirando juntas. Luego, con un suspiro hondo, dio un paso atrás. «Quédate aquí, Bruma. Esta tierra también es tuya». Volvió hacia la carreta con los ojos húmedos, pero con el alma más liviana. Doña Tomasa la esperaba en la galería. Cuando Anaís pasó a su lado, la mujer bajó la mirada y murmuró. «Ahora sí, puede irse en paz». En el interior de la casa, Emiliano permanecía en la sala, de pie junto al marco de la ventana. No había querido mirar. No había querido salir. Su orgullo, aún herido, se aferraba a un silencio que le dolía más que cualquier palabra. Tomasa irrumpió con paso firme y se plantó frente a él como quien ya ha perdido la paciencia. ¿Así va a dejarla ir? ¿Como si nada? Ella eligió marcharse, murmuró Emiliano, sin volverse. Ella lo salvó. No solo la tierra, lo salvó a usted. ¿Y usted ni siquiera es capaz de agradecerlo? Él apretó los dientes. No le pedí nada. No, claro que no, replicó Tomasa. Porque su maldito orgullo no le permite admitir que la necesita más que al agua que falta. Pero le aseguro una cosa, don Emiliano. Hay silencios que cuestan más que una vida entera. La mujer dio media vuelta y salió, dejando tras de sí un aire espeso, como si las palabras hubieran abierto una grieta imposible de cerrar. Minutos después,
Emiliano se sentó a la mesa y por primera vez desde que ella había llegado, vio el sobre azul sobre la madera. Lo tomó con manos vacilantes. El sello estaba intacto. Lo rompió. Dentro encontró una carta escrita a mano, con la letra fina y elegante que él ya reconocía como suya. No busco su perdón, don Emiliano, ni su gratitud. Solo quería regalarle un pedazo de libertad, como usted me regaló a mí el derecho a sentirme vista, aunque fuera por unos días. Usted fue el primero en mirarme sin esperar nada, sin saber quién era, y por eso, se lo confieso, no he venido a salvar su hacienda. He venido a encontrarme, y lo encontré a usted, Anaís. El papel tembló entre sus dedos. La emoción le cerró la garganta. Quiso decir su nombre en voz alta, pero solo salió un susurro. Fue entonces que una gota golpeó el cristal de la ventana. Una, luego otra. La tierra, seca por años, pareció contener el aliento. Una lluvia fina, tímida, comenzó a caer sobre los campos como un murmullo de esperanza. El polvo se humedeció. El olor a tierra viva se alzó como una promesa. Y Emiliano, con la carta aún en la mano, entendió lo que acababa de perder, y lo que aún podía recuperar. El sol volvía a reinar sobre los campos de San Vicente, pero algo en su luz había cambiado. Ya no abrasaba como antes, ni hería la tierra con su furia ciega. Ahora caía con un fulgor más tibio, más contenido, como si la breve lluvia de días atrás hubiese apaciguado su cólera. La tierra, aún resquebrajada, comenzaba a soltar un aliento tímido, y pequeñas hierbas verdes asomaban entre las grietas, como susurros de esperanza. Don Emiliano Herrera caminaba entre los surcos con pasos lentos, acompañado solo por el crujido de las hojas secas bajo sus botas. En una mano llevaba una pala, en la otra una bolsa de semillas que no sabía si debía sembrar. Cada puñado que echaba sobre la tierra parecía una pregunta sin respuesta. ¿Y si no llovía otra vez? ¿Y si la vida no volvía? ¿Y si ella no regresaba jamás? Desde el porche, Leonor lo observaba sin decir palabra. Su vestido blanco ya no ondeaba alegre al viento, ni sus ojos buscaban mariposas en el campo. Estaba sentada en silencio, con las piernas colgando, y la muñeca de trapo abrazada contra el pecho. Había cambiado. Ya no preguntaba cuándo regresaría Clara, ni por qué su padre no hablaba más de ella. Solo miraba, como si hubiese entendido que algunas ausencias no se nombran. Dentro de la casa, doña Tomasa organizaba la despensa con el ceño fruncido. Aunque su boca no lo dijera, su corazón ardía de impotencia. Emiliano no había vuelto a pronunciar el nombre de Anaís. No había mencionado la carta, ni el broche, ni la deuda saldada. Pero su silencio era más elocuente que 1000 discursos. La confirmación llegó una mañana, en forma de carta oficial. El jinete del banco descendió de su caballo con rostro impasible y le entregó el sobre al capataz, quien lo dejó sobre la mesa de la sala. Emiliano lo abrió con manos firmes, aunque su pecho pesaba como piedra. Leyó las palabras con lentitud. La deuda había sido saldada en su totalidad. La firma al final no dejaba dudas. Por orden de su señoría, la condesa de Alcázar y Monteverde. Emiliano se quedó largo rato con la vista clavada en ese nombre. Anaís. Ese nombre que ahora sabía a distancia, a renuncia, a todo lo que no supo decir a tiempo. Su orgullo le decía que debía sentirse humillado. ¿Qué hombre aceptaba semejante limosna sin ofenderse? ¿Qué hombre era capaz de sostener la mirada cuando la tierra que amaba había sido salvada por manos ajenas? Pero otra voz, más tenue, más profunda, le susurraba al oído que no se trataba de orgullo, sino de amor, que no era un acto de poder, sino de entrega, y que quizás, en su silencio, él había perdido algo más que su hacienda. Había dejado ir a la única mujer que lo había visto de verdad. Esa misma tarde, mientras limpiaba el escritorio de su padre, el mismo donde firmaban contratos, acuerdos y cartas de cosecha, Emiliano encontró un sobre distinto entre los papeles acumulados.
Era de papel marfil, con el sello dorado de una casa noble. El perfume era delicado, como un eco lejano de jazmines nocturnos. Lo abrió con cuidado. La Casa Alcázar y Monteverde se honra en invitar a don Emiliano Herrera y su hija Leonor al baile de invierno que se celebrará en la residencia principal, en la ciudad de Veracruz, el día 10 de diciembre del presente año. El papel tembló entre sus dedos. Sus ojos, fijos en el sello, no parpadeaban. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Veracruz. El lugar donde todo había comenzado para ella. El lugar donde tal vez aún quedaban respuestas. Cerró los ojos. El eco de su nombre le volvió como un murmullo. Anaís. Y entre el viento que soplaba desde el campo y el susurro de los árboles, una semilla invisible comenzaba a germinar en su pecho, una que no se alimentaba de lluvia ni de tierra, sino de algo más frágil y poderoso, el deseo de reparar lo irremediable. La luna menguante asomaba entre los árboles del camino y la carreta avanzaba bajo su luz pálida, envuelta en el murmullo constante de las ruedas sobre la tierra endurecida. Don Emiliano Herrera no hablaba, mantenía la mirada fija en el horizonte, con el gesto serio y los labios apretados. A su lado, Leonor iba despierta, envuelta en un rebozo de lana fina que doña Tomasa le había preparado para el viaje. Llevaba la muñeca de trapo en brazos, igual que cuando era más pequeña, como si presentara al mundo un escudo invisible contra el miedo y la nostalgia. El silencio entre padre e hija era denso, pero no vacío. Llevaba dentro la fuerza de lo no dicho, de lo que se sentía sin palabras. Fue Leonor quien rompió la quietud. ¿Y si todavía nos espera? Emiliano no respondió de inmediato. El corazón le dio un vuelco, pero el orgullo, aún dolido, se aferró a la prudencia. Tal vez, dijo al fin con voz queda, tal vez no. Yo creo que sí, susurró la niña sin mirarlo, porque tú no la has dejado de mirar. Él giró lentamente el rostro hacia ella. ¿Qué dices? La sigues mirando, aquí, dijo, llevando la mano al pecho. Como cuando miro a mamá en el retrato. Emiliano sintió que algo se quebraba por dentro. No respondió. Apretó las riendas y clavó la vista en la línea negra del camino. La ciudad de Veracruz los recibió con el bullicio propio de los días de celebración. Las farolas titilaban en las esquinas, y las casas se vestían con guirnaldas de hilos dorados y cintas de terciopelo. La brisa del mar traía consigo el olor a sal y flores tropicales, mezclado con el sonido lejano de una orquesta afinando sus instrumentos. El Palacio de los Alcázar se alzaba imponente frente a la Plaza Mayor, con sus balcones abiertos, los ventanales iluminados y las puertas resguardadas por criados vestidos con libreas azul noche. La calesa se detuvo frente a la escalinata, y Emiliano descendió con torpeza, sujetando con cuidado a Leonor, que lo miraba con una mezcla de nerviosismo y maravilla. Sus botas polvorientas y su levita modesta contrastaban con los atuendos de los caballeros que desfilaban hacia el salón. Trajes impecables, guantes blancos, peinados elaborados, risas contenidas en abanicos de seda. Dentro, el salón principal resplandecía con un esplendor deslumbrante. Candelabros de cristal colgaban del techo como cascadas de luz, y los espejos multiplicaban las velas encendidas, creando un juego de reflejos que desorientaba. Las mujeres flotaban en trajes de noche bordados con hilos de oro y pedrería. Los hombres, rectos como estatuas, conversaban con voces bajas, midiendo cada palabra. Emiliano se sintió fuera de lugar desde el primer instante. Apretó la mano de Leonor y avanzaron con paso firme, aunque cada paso pesara como plomo. Nadie los detuvo, nadie los anunció. Solo caminaron entre la música, las miradas de reojo y el murmullo educado de quienes reconocen lo ajeno sin nombrarlo. Fue Leonor quien la vio primero. «Papá, ahí está». Anaís. De pie junto a un grupo de damas, vestía un traje de terciopelo azul noche, con bordados discretos en plata.
Su cabello estaba recogido en un peinado elegante, sin extravagancias. Llevaba un abanico cerrado en una mano y un collar de perlas adornaba su cuello con una delicadeza que no necesitaba ostentación. Reía con suavidad a un comentario de una señora mayor, pero sus ojos no estaban allí. En cuanto lo vio, todo su cuerpo se detuvo. No fue un sobresalto, fue más bien un latido contenido. La mirada de Anaís se posó en Emiliano, y durante un segundo, el salón desapareció. Pero no se acercó. No hizo ademán alguno. Solo lo miró, con los ojos fijos, cargados de una emoción que no se atrevía a cruzar el umbral. Emiliano tampoco se movió. La observó desde lejos, sintiendo en el pecho el mismo temblor que sintió la primera vez que la vio caminar por el camino polvoriento de su hacienda. La misma elegancia, la misma mirada imposible de ignorar. El mundo por un instante se hizo de cristal, frágil, transparente, silencioso. Y fue en ese silencio donde la esperanza comenzó a nacer, no como un grito ni como una súplica, sino como una semilla que sin permiso rompe la tierra y busca la luz. La música flotaba en el aire como un perfume invisible. Violines, oboes y flautas se entrelazaban en una melodía elegante, precisa, casi indiferente al vaivén emocional de quienes se deslizaban entre los espejos del gran salón. Cada compás era una coreografía de apariencias, sonrisas medidas, palabras corteses, gestos ensayados, el baile de los que callan. Don Emiliano Herrera se mantenía al borde de aquella atmósfera dorada como un extraño entre ángeles. Su levita oscura contrastaba con los trajes bordados que brillaban bajo los candelabros. Sus botas habían sido lustradas con esmero, pero llevaban la huella del campo. Su porte era digno, pero no pulido. Él no pertenecía a ese mundo, pero había ido por lo que el alma no negocia, el amor. Desde el otro extremo del salón, Anaís parecía una estatua de azur. Sus ojos recorrían la sala, fingiendo interés en cada conversación, en cada paso de danza, en cada copa alzada. Pero cada fibra de su cuerpo temblaba en la conciencia de su presencia. Ella sabía que él estaba allí. Lo había sentido incluso antes de verlo. Emiliano esperó, no por duda, sino por respeto. Esperó a que los demás se distrajeran con una nueva pieza, a que el bullicio se elevara lo suficiente como para proteger las palabras que estaban por romperse, y entonces se acercó. Anaís sintió el roce de su presencia antes de escuchar su voz. Cuando giró, él ya estaba allí, a medio metro, sosteniéndola con la mirada. «Necesito hablar con usted», murmuró él, con esa voz baja que siempre decía más de lo que permitía. Ella no respondió, solo asintió, con la calma tensa de quien se enfrenta a lo inevitable. Lo siguió por uno de los corredores laterales, detrás de una cortina de terciopelo dorado que ocultaba un pequeño salón de descanso, vacío a esa hora. Las luces eran más tenues allí, y el rumor de la música quedaba amortiguado por los muros altos. Emiliano se volvió hacia ella, y por un instante no dijo nada. Solo la miró, como la primera vez, como la última, como si su alma entera estuviera atrapada en ese único instante. «No sé cómo se agradece lo que hizo por mí», comenzó él, con la voz contenida, «ni cómo se pide perdón cuando se ha herido a alguien sin querer». Anaís no parpadeó. Se mantenía serena, aunque sus manos se aferraban al abanico cerrado con una fuerza casi invisible. Emiliano sacó un pliego arrugado de su bolsillo. Lo desplegó lentamente. Era el contrato, el mismo que saldaba la deuda de San Vicente, pero estaba roto, partido en dos. «No me debes nada», dijo, tendiéndole los papeles, «pero yo te debo la vida entera». Anaís sintió cómo su respiración tropezaba con las lágrimas que no quería dejar salir. Bajó la vista hacia el papel, no por el gesto, sino por el símbolo. Él no solo había roto un contrato, había roto el muro entre ellos. «Nunca quise que me debieras», susurró ella, «solo que me recordaras con verdad».
Te recuerdo con todo lo que tengo, respondió Emiliano, con el campo que sembraste, con la niña que hiciste reír, y con este corazón que no supo hablar a tiempo. La emoción le subió por la garganta como un oleaje mudo. Ella levantó lentamente la vista, y en esa mirada ya no quedaban máscaras, solo verdad, dolor, esperanza. ¿Y ahora?, preguntó Anaís con la voz apenas audible. Emiliano dio un paso más hasta que quedaron frente a frente. El mundo allá afuera seguía girando entre valses y risas. Ahora, solo quiero que me mires como aquella vez en la galería, dijo él. Como si no fuéramos tú ni yo, solo dos almas que se encontraron. Y entonces ocurrió. El beso no fue un arrebato ni una conquista, fue un encuentro, una promesa callada. Sus labios se rozaron con lentitud, como quien pide permiso al alma ajena antes de tocarla. Fue un suspiro compartido, un instante que no necesitó testigos. Afuera, la orquesta seguía tocando. Dentro, entre las cortinas doradas, dos corazones vencían el silencio. Y entre los pliegues del terciopelo y el perfume de jazmines, el amor por fin se dijo sin palabras. El campo de San Vicente respiraba. La tierra, antes agrietada como piel herida, se extendía ahora en tonos verdes, salpicada de flores silvestres que asomaban como milagros silenciosos. Las ramas, que meses atrás parecían esqueletos, lucían hojas nuevas. El aire olía a humedad, a brote tierno, a vida que renace sin pedir permiso. En la galería principal de la hacienda, una banca de madera crujía suavemente bajo el peso compartido de dos figuras que miraban en silencio hacia el horizonte. Don Emiliano Herrera estaba recostado hacia atrás, una pierna cruzada sobre la otra, con los ojos entrecerrados por la luz del atardecer. A su lado, serena y envuelta en un vestido de lino claro, Anaís de Alcázar y Monteverde, ahora Anaís Herrera, sostenía entre los dedos una pequeña flor blanca. Había brotado junto al pozo, donde antes solo había polvo y piedras. «Es jazmín de campo», murmuró ella contemplando los pétalos abiertos. «Crece en la sombra, pero busca siempre la luz». Emiliano la miró de reojo, con una media sonrisa que nacía desde lo más hondo. «Como tú». Anaís bajó la vista, sonrió también, pero no respondió. Había aprendido que con Emiliano, las palabras más verdaderas eran las que no necesitaban respuesta. Frente a ellos, Leonor corría entre los surcos. Su vestido amarillo ondeaba con el viento, el cabello suelto bailaba al ritmo de sus risas, y la muñeca de trapo iba colgando de un brazo, olvidada, pero aún fiel. Se detenía a cada tanto para recoger una flor, perseguir una mariposa, o simplemente girar con los brazos abiertos, como si pudiera abrazar el cielo. «Está creciendo tan rápido», dijo Anaís en voz baja, como si la tierra misma la empujara hacia arriba. «Ella también necesitaba agua», respondió Emiliano, contemplando a su hija con ternura, «y la encontró en ti». Anaís giró la cabeza hacia él. Su mirada era la de una mujer que había recorrido un largo camino sin moverse del lugar, que había amado sin prometer, luchado sin armas y ganado sin vencer. «Creí que venía a salvar esta tierra», dijo ella, dejando la flor sobre su regazo. Él se inclinó, tomó su mano con la suya, callosa pero suave ahora, templada como el suelo después de la lluvia. «Quizá no salvamos esta tierra, ella nos salvó a nosotros». Los ojos de Anaís se llenaron de luz. El viento, que siempre soplaba con inquietud, se detuvo por un instante, como si escuchara. El crepúsculo cubría el cielo de tonos ámbar y malva. Las aves regresaban a los árboles, y los grillos afinaban su canto entre los matorrales. La hacienda San Vicente, que había sido testigo de silencio, desconfianza, orgullo y renacimiento, palpitaba como un corazón que vuelve a latir después del olvido. Y en la galería, sin necesidad de promesas, ni títulos, ni aplausos, dos almas se sabían en casa. Allí donde antes todo era polvo, la esperanza florecía. Pasaron los años como pasan las estaciones en la tierra, sin prisa,
pero con certeza. San Vicente, aquella hacienda que una vez estuvo al borde del olvido, se convirtió en un símbolo de resistencia y renacimiento. La tierra volvió a dar frutos, pero fue el amor sembrado entre sus piedras lo que más floreció. Don Emiliano Herrera, con las sienes salpicadas de canas y la espalda un poco vencida por el tiempo, aún caminaba cada mañana entre los surcos. No por obligación, sino por gratitud. A su lado, ya no marchaba en soledad. Desde hacía años, compartía la vida con aquella mujer que una vez llegó bajo un nombre falso, pero con una verdad ardiente en el alma. Anaís de Alcázar, condesa aún por derecho, pero esposa por elección, madre por vocación y campesina por amor, había encontrado en ese rincón del mundo la libertad que la nobleza nunca supo darle. Su risa ya no era formal ni contenida, era plena, cálida, tejida con el canto de las aves y los pasos pequeños que corrían por la galería. Porque sí, San Vicente volvió a escuchar risas infantiles. Dos niños de cabellos oscuros y ojos de miel, reflejos vivos de Emiliano y Anaís, correteaban entre los maizales bajo el sol del mediodía. El mayor, de apenas 5 años, ya preguntaba por las semillas y los caballos. La más pequeña, aún con voz de susurro, recogía flores silvestres para ofrecérselas a su madre como si fueran tesoros. Ambos crecían entre tierra fértil y amor sin medida. Y entre ellos, como guardiana silenciosa de esa historia, Leonor. Convertida en una joven dulce, inteligente y firme, observaba a sus hermanos con ternura y guía. Nadie le enseñó a ser hermana mayor, lo aprendió amando. Nunca volvió a preguntar por la mujer que la trajo al mundo, porque había encontrado en Anaís la respuesta que el corazón buscaba. La galería seguía siendo el lugar donde todo comenzaba y terminaba. Una tarde, al final de la estación de lluvias, Anaís se sentó con Emiliano bajo la sombra de la bugambilia en flor. Sostenía entre los dedos una pequeña flor blanca que había brotado junto al pozo, justo donde antes solo había polvo y olvido. «Es jazmín de campo», murmuró. «Crece donde nadie lo espera, pero nunca deja de buscar la luz». Emiliano la miró con esa calma suya, profunda, que ya no necesitaba palabras. «Quizá no salvamos esta tierra», dijo él, tomando su mano entre las suyas. «Ella nos salvó a nosotros». Ella sonrió, y en ese instante el viento pareció detenerse. Los árboles se quedaron quietos, como escuchando. El mundo era ese, una familia, una flor en el regazo y la certeza de que el amor, el verdadero, resiste al tiempo, a los silencios y a las tormentas. Y allí, bajo el cielo de San Vicente, donde antes todo fue ruina, el amor floreció y siguió floreciendo. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario y cuéntanos, ¿qué fue lo que más te conmovió? ¿Qué personaje se ganó tu cariño o tu rabia? Y si te quedaste con ganas de más romances intensos, llenos de emoción, secretos y destinos entrelazados, te invito a descubrir otras historias apasionantes que te dejo aquí en los cards. Cada una tiene un universo propio, pero todas laten con el mismo corazón. Suscríbete, comenta y comparte, para que juntos sigamos haciendo que el amor, como el de Anaís y Emiliano, nunca deje de florecer. Hasta la próxima historia, y recuerda, el verdadero amor siempre encuentra el camino.